En esta mañana al último capítulo del libro de Ruth. Y creo que la mayoría de nosotros podemos decir que hemos disfrutado nuestro estudio, nuestra profundización en este libro. Hemos aprendido y una de las cosas, hermanos, que hemos podido aprender, una de las verdades que ha bañado nuestras almas es la verdad de que Dios es un Dios redentor. Amados hermanos, si pudiéramos nosotros identificar los tres hilos conductores que unen la historia de este drama escrito en el libro de Ruth, pudiéramos decir que estos tres hilos conductores son la necesidad, la promesa y la consumación de la redención. El capítulo 1 comienza presentándonos, estableciendo, hermanos, de una manera clara cuánto necesitamos redención, y lo hace el autor inspirado por el Espíritu Santo, presentándonos la miseria de Noemí, y por usar una palabra contemporánea, el Espíritu Santo inspira al autor del libro de Ruth para comenzar este libro enfatizando la desgracia de una familia que últimamente apunta a la desgracia universal de todos los hombres, nuestra separación de Dios, hermano, en la miseria en la que nosotros vivimos. Pero también, hermano, junto con esa verdad, el libro de Ruth, aunque comienza con una historia triste, el libro de Ruth también comienza con una verdad, estableciendo un consuelo para la iglesia, y esta verdad: Dios es soberano, y Dios en su providencia ordena todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. En el capítulo 2 nosotros vemos este encuentro entre Ruth y Boaz, y vemos cómo también la mano providencial de Dios ordena todas las cosas para que Ruth fuera a cegar en el campo de Boaz, y Boaz estuviera allí ese día y Boaz fijara sus ojos en ella. Y una de las cosas, hermano, que resalta, o que pudiéramos recordar del capítulo 2, es esta pregunta que Ruth hace a Boaz, pregunta que tú y yo debemos hacernos todos los días delante de Dios. Y esta pregunta, ella le preguntó: ¿quién soy yo para que tú hayas fijado tus ojos en mí? ¿Quiénes somos? Ruth fue conmovida por la compasión, la gracia, el favor inmerecido de Boaz, y esa es una verdad que informa la manera en que nosotros debemos adorar a Dios, la manera en que debemos acercarnos a Él. Por eso en esta mañana orábamos y pedíamos a Dios: Señor, que nunca perdamos el asombro por tu amor y tu misericordia. En el capítulo 3 vimos cómo, amados hermanos, se crea una tensión en el drama, en este drama. Todo el capítulo 2 termina muy bien. En el capítulo 3 vemos a Noemí tratando de tomar el asunto en sus propias manos, dando un consejo que no era el mejor, un consejo oscuro, pero vemos que en medio de la oscuridad, en medio del peligro que este consejo podía provocar, la gloria de Dios, la gracia de Dios resplandece, y Dios usa aún el mal consejo de Noemí para llevar a cabo su propósito redentor. Y así llegamos al capítulo 4. Amados hermanos, si usted, antes de ver el capítulo 4, quiero llamar la atención de usted al versículo 18 del capítulo 3, que dice: entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Así termina el capítulo 3 con esta nota de expectativa. Espera, hija mía. Y el capítulo 4 comienza diciendo: y Boaz subió a la puerta y allí se sentó, y he aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, y le dijo: tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. En esta mañana quiero considerar con ustedes, hermanos, los primeros 10 versículos de este capítulo bajo el título: redención prometida, redención cumplida. Redención prometida y redención cumplida. La razón por la cual he querido titular el mensaje en esta mañana de esta manera es porque, una vez más, el capítulo 18 termina, hermano, con esta expectativa. Espera, hija mía,
Dice Noemí a Ruth, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy, hasta que haya arreglado ¿qué cosa? La promesa que él le había hecho a Ruth, de que él la iba a redimir. Yo haré lo que tú me pides que haga por ti, le dice ella. Y el capítulo 4 se enfoca, amados hermanos, en describir la manera en la que Boaz cumple su promesa de redención. Y ustedes se preguntarán esta mañana, ¿por qué esto es relevante para nosotros hoy? Bueno, esto es relevante para nosotros porque en esta historia del libro de Ruth, nosotros no solamente vemos una historia de amor, ¿verdad?, que termina muy bien, no tenemos una historia que termina con un final feliz, sino que esta historia tiene como propósito apuntar a una verdad más excelente. ¿Y cuál es esa verdad más excelente? Nuestra redención en Cristo. Boaz apunta a un mejor redentor y a una mejor redención. Redención que nos fue prometida por Dios por medio de los profetas. Redención que Dios cumplió perfectamente en Cristo. Y es acerca de ese tema que quiero hablarles en esta mañana, basado en estos versículos. Y lo primero que quiero considerar con ustedes en este día es precisamente la legalidad del cumplimiento de la promesa. La legalidad del cumplimiento de esta promesa. En este libro, hermano, cuyo tema principal es la redención, este libro no podía terminar de una mejor manera que no fuera resaltando precisamente el aspecto legal del cumplimiento de esta promesa que Boaz le había hecho a Ruth. Y la razón por la cual digo esto es porque al considerar el aspecto legal del cumplimiento de esta promesa, nosotros somos recordados que nuestra propia redención en Cristo, la redención de nuestras almas, también tiene un aspecto legal. Un aspecto legal que no podemos pasar por alto. Porque precisamente la seguridad y el consuelo que nosotros tenemos al saber que hemos sido redimidos, el fundamento de nuestra redención precisamente es el aspecto legal de la misma. Cuando hablamos que Dios nos redimió en Cristo, hermanos, debemos de tener presente de que, hermanos, nuestra redención no es un asunto emocional. Nuestra redención no fue un asunto emocional de parte de Dios que en un arrebato de amor dijo: voy a redimir al hombre. La redención no fue un asunto privado que Dios llevó a cabo solamente en el consejo de la Trinidad, sino que fue en un evento público, donde fue expuesto precisamente este aspecto legal de nuestra redención. Y ustedes se preguntarán: pastor, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir con el aspecto legal? Bueno, si usted se fijó en el versículo 1, dice que Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Yo quiero que tú saborees, hermano, lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, me está diciendo. Dice que se sentó y he aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando y le dijo: tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Recuerda, a este punto no sabemos qué tiempo pasó desde que Ruth se fue, regresó a su casa. Y Boaz vino a la ciudad, regresó a la ciudad, no sabemos cuántas horas pasó. El hecho es que Boaz, cuando llega a la ciudad, él no va a su casa, él no va a descansar, él va y se sienta a la puerta de la ciudad. Y la razón por la cual esto es un detalle importante es porque el Espíritu Santo nos está mostrando en esta expresión no solamente la intención y la urgencia que Boaz tenía de resolver este asunto, de redimir últimamente a Elimelech, sino que también el Espíritu Santo está poniendo el fundamento precisamente del aspecto legal de esta transacción. Hermanos, cuando dice la Biblia que Boaz subió a la puerta y allí se sentó, hermanos, es una expresión importante porque la puerta en el tiempo de Ruth, en el tiempo antiguo,
la puerta de una ciudad no solamente era no era un punto de entrada. La puerta de la ciudad era el equivalente a lo que hoy nosotros conocemos como un tribunal público. Ahí, hermano, era donde se resolvían todas las disputas sociales, hermanos, y legales del pueblo. Cada vez que se iba a hacer una transacción legal, ese asunto se resolvía a las puertas de la ciudad. Por eso en el verso 2, usted ve que dice el texto, que dice así: y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. ¿Por qué vos buscó 10 hombres de los ancianos de la ciudad? Porque, amados hermanos, estos eran los hombres, este era como el tribunal, que iba a servir no solamente como tribunal, sino también a la misma vez como testigo de este problema o de este procedimiento legal, hermano, que iba a tener lugar esa mañana a la puerta de la ciudad. Amados hermanos, quiero que notes cómo el Espíritu Santo también nos lleva a considerar la mano providencial de Dios ordenando todas las cosas para llevar a cabo su propósito. Vos se sentó allí a la puerta y dice el texto que he aquí el pariente más cercano de quien vos había hablado, en el versículo 1, iba pasando. Hermano, la manera en que está escrito pareciera dar a indicar que vos se sentó y por casualidad, en ese momento, en esa mañana, ese día, este hombre específico iba pasando por allí. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que nada ocurre por casualidad. Ese hombre fue pasando por allí ese día, a esa hora, en ese momento, no por casualidad, sino porque la mano providencial de Dios estaba llevando a cabo, ordenando todas las cosas para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo, para llevar a cabo su propósito redentor, hermano, en el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Ruth. Amados hermanos, la razón por la cual la manera en que comienza este capítulo estableciendo la legalidad del cumplimiento de esta promesa es porque una vez más en ella nosotros vemos, hermano, la naturaleza legal de tu propia redención. Esta no es una historia simplemente para que tú sepas qué pasó hace miles de años atrás. Amados hermanos, a partir del versículo 3 en adelante, nosotros podemos ver el relato de lo que pasó en esa mañana. Vemos el diálogo entre vos y este pariente más cercano. Quiero que mires, hermano, en el verso 3 dice: entonces dijo el pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte, diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de la mano de Noemí, debes adquirir también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Amados hermanos, desde el verso 6 en adelante, nosotros vemos cómo este juicio, este procedimiento legal se va, hermano, desarrollando y termina, hermano, con la confirmación de que vos va a ser ultimadamente el que redima a Elimelech, comprando la tierra que le pertenecía a Noemí y adquiriendo también a Ruth la moabita. Hermano, como mencionábamos la semana pasada, vos quería redimir a Elimelech, pero vos también quería casarse con Ruth. Él quería adquirir a esta mujer para él, pero él no quería hacerlo de una manera incorrecta.
Vos querías hacerlo de una manera que fuera consistente, hermano, a la ley de Dios, para que nada ni nadie pudiera revocar esa redención que él iba a llevar a cabo. Y este, hermano, nos muestra, amados hermanos, una vez más nos recuerda que Dios en su amor, Él quería redimirnos. Dios en su amor quiso redimirnos, pero Él no podía hacerlo de una manera inconsistente con su carácter. Y es ahí donde nuestra redención tiene una naturaleza legal, hermanos. Porque legalmente la justicia de Dios demandaba que todos los hombres murieran condenados eternamente. La Biblia claramente declara, amados hermanos, que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. La Biblia declara que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia, hermano, Dios una y otra vez, incluso a través del profeta Ezequiel, le decía a su pueblo: el alma que pecare, esa morirá. Lo cual nos recuerda la gravedad del pecado, hermanos. El pecado no es una falla moral de parte nuestra. El pecado es una ofensa legal al Dios de gloria. El pecado es rebelión contra la ley de Dios. La palabra de Dios, mira lo que dice, hermano. Quiero que tú busques este texto en tu Biblia y lo marques. Quiero que mires 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todos lo tienen, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Amados hermanos, es un versículo corto, pero un versículo que demuestra, establece con mucha claridad, con mucha firmeza, el carácter legal hermano, de la ofensa del pecado. Y damos gracias a Dios porque Dios no es como nosotros. Dios, hermano, una vez más, en su amor, Él quiso redimirnos. Porque nosotros somos pecadores, estamos perdidos, somos culpables delante de Dios. Y Él quiso redimirnos. Sin embargo, porque Dios es justo también, Él no podía pasar por alto nuestro pecado. Su carácter santo y justo demandaba una satisfacción legal, porque nuestro pecado infringió su ley. Y es entonces, hermano, que Dios, en su infinito amor, nos manda a su Hijo como nuestro sustituto, para satisfacer completamente y perfectamente su justicia y mostrarnos así su amor. Amados hermanos, es por eso que nosotros decimos que la muerte de Cristo en la cruz no solamente fue sustitutiva. Y cuando decimos que la muerte de Cristo en la cruz fue sustitutiva, lo que estoy diciendo es que Cristo murió no por su pecado, porque Él no tiene pecado. Él murió en tu lugar, en mi lugar, por nuestro pecado. Pero su muerte no fue solamente sustitutiva, su muerte fue penal. Porque Él en la cruz del Calvario estaba satisfaciendo la demanda de la ley de Dios. La ley de Dios demandaba sangre. Alguien tenía que morir. Y Él vino y ocupó nuestro lugar. Amén. Y la justicia de Dios fue satisfecha completamente en la cruz del Calvario. Amén. Y eso lo sabemos porque al tercer día Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Amados hermanos, no quiero que lo busque por cuestión de tiempo, pero Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5 dice de esta manera: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hermano, quiero que tú pienses por un momento la profundidad de los versículos que acabo de leer, y que tú lo mires a la luz a través de los lentes de Ruth capítulo 4, que lo mires a través de los lentes de Ruth, hermano, capítulo 4, donde nos muestra a Boaz, este redentor de la familia de Elimelech, de la misma manera que él que mostró su amor y mostró su favor hacia la familia de Elimelech, redimiéndolos y mostrando disposición para redimirlos. De esa misma manera, Dios, amados hermanos, nos redimió en Cristo. Pero no lo hizo de una manera emocional, lo hizo de una manera legal. Hermanos, dice la Biblia que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, porque la ley demandaba que el alma que peca, esa moría. Un hombre tenía que morir en tu lugar. Un hombre tenía que redimirte de la ira de Dios. Hermano, mira el misterio de la encarnación. Mira, considera en esta mañana el misterio de la encarnación. Dios en su amor quería redimirnos. Él propuso para la gloria de su nombre, no porque lo merecíamos. Él propuso redimirte, pero Dios en su naturaleza divina, Él no podía morir por ti. Por más que Dios te amara, por más que Dios nos ama, Él en su naturaleza divina no podía morir por ti. Y por eso, ¿sabes por qué? En primer lugar, porque Dios no puede morir. Esa es en su naturaleza divina. Y en segundo lugar, porque Él es Dios. Él es un ser espiritual. Y nosotros somos seres humanos. Un humano tenía que morir. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo hombre en Cristo. Tomó sobre sí nuestra humanidad para cumplir legalmente los requisitos de nuestra redención, para que la justicia del Padre fuese satisfecha completamente y tú y yo pudiéramos ser redimidos y que nuestra redención fuera segura y eterna. Nadie puede revertir nuestra redención, porque nuestra redención fue un proceso legal. Amén. Amados hermanos, yo quiero que tú mires, vamos a regresar a Ruth por un momento, y yo quiero que tú mires en el versículo 9 en adelante. Vamos a saltar el versículo 9 por un momento. Amén. Dice: entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos, hoy he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto de su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. La razón por la cual he querido leer estos versículos, amados hermanos, es para confirmar, resaltar una vez más este aspecto legal de la redención que vos llevó a cabo, que apunta últimamente a tu propia redención. Ahora, hermanos, una de las cosas por la cual nosotros debemos meditar en este aspecto de nuestra redención es porque el aspecto legal de tu redención nos enseña algo muy importante de Dios. En primer lugar, hermano, nos enseña que Dios, el Dios que nosotros adoramos, no es un Dios que es dominado por sus emociones. Dios no es un Dios que se deja, Él no tiene pasiones que lo dominen. Dios es amor, sí. Dios es compasivo, sí. Dios es misericordioso, amén. Pero el libro de Éxodo dice: pero no dará por inocente al culpable. Dios es amor, Dios es compasivo, pero Dios también es justo.
Dios no se deja, no es dominado por sus emociones como lo somos nosotros. Él en su amor decidió redimirnos, pero en su justicia Él proveyó una manera legal para hacerlo. Pero también esto nos enseña que el amor y la justicia de Dios, este aspecto penal de tu redención, te enseña que la justicia y el amor de Dios no se excluyen mutuamente, ni se contradicen, ni uno triunfa sobre el otro. El amor y la justicia de Dios se abrazan, se abrazan en Cristo, en la cruz del Calvario, y se complementan la una a la otra. Amados hermanos, pero también el aspecto legal de nuestra redención nos enseña esta gloriosa verdad de Dios que muchas veces es olvidada. Dios, el Dios que tú y yo adoramos, es perfectamente santo, perfectamente justo y perfectamente recto. Amados hermanos, por esa razón Él proveyó legalmente un redentor. Un redentor que pudiera morir por ti. Amados hermanos, y este tema es tan profundo que un sermón no basta para profundizar en esta verdad. Porque el hecho de que Cristo vino a morir, hermano, cuando hablamos de que Cristo es tu redentor legal, hermano, estamos hablando de que Dios no solamente se hizo hombre en Cristo, sino que Cristo cumplió activamente la demanda, o sea, los requerimientos de la ley. Cristo obedeció la ley perfectamente en tu lugar, para que en su justicia tú y yo pudiéramos permanecer delante de Dios. Pero Cristo también, hermano, obedeció los requerimientos de la ley al estar dispuesto a morir por ti y por mí. Es en su obediencia activa y en su obediencia pasiva que tú y yo somos redimidos legalmente. Y cuando hablamos de la obediencia pasiva y activa de Cristo, no estamos hablando de dos obediencias, sino que estamos hablando de dos aspectos de la obediencia de Cristo. Él activamente cumplió la ley de Dios. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Porque Él no necesitaba? No, sino a nuestro favor. Para que en su justicia tú fueras vestido y aceptado delante de Dios. Y en su obediencia pasiva. Estamos hablando de la obediencia pasiva de Cristo, estamos hablando de que Él, hermano, humildemente, sin protestar, se dispuso a morir por nosotros. Y eso tiene implicación en la manera en que tú y yo vivimos, hermano. Porque Dios no es dominado por sus emociones, y nosotros hemos sido redimidos por Él. Tú y yo debemos de someter nuestras emociones a la palabra de Dios. La razón por la cual muchas veces nosotros, aun cuando somos redimidos, no pecamos, hermano, es porque muchas veces tú y yo respondemos emocionalmente a nuestras circunstancias. Somos dominados por nuestro amor. Y al ser dominados por nuestro amor, amamos mal. Somos dominados por nuestra ira. Y al ser dominados por nuestra ira, destruimos y lastimamos a aquellos a quienes decimos amar. Somos dominados, hermano, por el deseo y la necesidad de satisfacción. Y al ser dominados por esa necesidad, ese deseo de satisfacción, hermano, lo voy a decir de esta manera. Somos dominados por la necesidad de sentirnos felices. Y en busca de la felicidad adoramos a ídolos que nos dejan aún más insatisfechos. ¿Te das cuenta cómo nosotros, hermanos, somos dominados por nuestras emociones, y al ser dominados por nuestras emociones pecamos? Pero porque tú y yo hemos sido redimidos, tú y yo ahora tenemos la oportunidad, tú y yo ahora tenemos los medios y tenemos, hermano, la habilidad dada por Dios de someter nuestras emociones a la palabra de este Dios vivo. Tú y yo debemos ser gobernados no por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo a través de su palabra.
pero también porque Dios es un Dios justo y santo. Tú y yo debemos, amados hermanos, reflejar por medio de Cristo el carácter justo y recto de nuestro Dios. Oh, mi amado hermano, el aspecto legal de nuestra redención produce consuelo, pero también, hermano, nos muestra nuestra responsabilidad delante del Dios que nos ha redimido. Y eso me lleva de la mano, hermano, mi segundo encabezado en esta mañana. Después de haber visto, amados hermanos, la legalidad del cumplimiento de esta promesa, la cual apunta a la legalidad de nuestra redención, yo quiero que consideremos por último las implicaciones del cumplimiento de la promesa. Las implicaciones del cumplimiento de la promesa. Yo quiero que tú regreses a Ruth capítulo 4 y que tú mires, hermano, nuevamente el verso. Bueno, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo porque lo leímos, pero en los versos 3 al 8 vemos este diálogo que hay entre el pariente más cercano de Elimelech y vos. Y en este procedimiento legal relatado en estos versículos vemos cómo vos le informa: hey, Noemí necesita vender la parte de la tierra que le correspondía. Un detalle importante, hermano, es que la ley del levirato, que era la ley que establecía, hermano, que si un hombre moría, su cuñado debía de casarse con su esposa para dejarle descendencia, para que su nombre no fuera borrado de la nación de Israel. Yo quiero que tú pienses por un momento en esto. Toda esta ley tenía como propósito que el nombre del difunto no fuera eliminado de las tribus de Israel. Y esto usted lo ve, hermano, en el hecho de que en el verso 10 dice: además se ha adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que el nombre del difunto, a fin de preservar el nombre del difunto de su heredad, en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Toda esta ley tenía como propósito, toda esta ley de redención, la ley del levirato tenía como propósito preservar el nombre de los hijos de Israel, aún después de su muerte. ¿Por qué? Porque Dios había prometido ser el Dios de ellos y que ellos serían su pueblo. Pero en la ley que establecía el procedimiento, este procedimiento legal, había una provisión también. En caso de que el hombre o el redentor, el pariente más cercano, no quisiera redimir. Y una de las implicaciones precisamente del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Ruth, y una de las implicaciones del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho redimir a su pueblo, era precisamente que este pariente más cercano estuviera dispuesto a redimir. Y una vez más, en la ley, si usted lee Levítico capítulo 25, usted se va a dar cuenta que en la ley había una provisión: si el hombre no quiere, llévalo a los ancianos, para que los ancianos lo convenzan. Y si no escucha a los ancianos, había un procedimiento legal. Y en este pasaje que nosotros vemos, que acabamos de leer, hermano, después que vos le dice a este hombre: hey, compra la tierra de Noemí, que by the way, hermano, lo que ellos estaban comprando cuando el pariente más cercano redimía a la familia del difunto y a sus propiedades, ellos no estaban comprando la tierra, ellos estaban comprando el derecho de producción en la tierra. Porque, hermano, cada 50 años esa tierra debía de regresar a su dueño original. Ellos lo que están comprando era el derecho de producir en esa tierra. Y cuando vos le presentas este negocio a este hombre, su respuesta inmediata, ¿cuál fue? Sí, yo la voy a redimir. Hermano, este hombre vio, como decimos en buen español, el cielo abierto. Noemí es una mujer mayor de edad ya. En 50 años Noemí seguramente está muerta. La tierra va a quedar en mi posesión. No tiene descendencia. Si Ruth, su nuera, se casa con otro hombre, perdió.
Este hombre vio los cielos abiertos, hermano, y es ahí donde vos le dices, espérate un momentico, tengo que decirte algo más. El día que tú adquieras la tierra, también tienes que adquirir a Ruth la moabita. Y mira, amados hermanos, la respuesta de este hombre. Dice la palabra de Dios, hermano, en el verso 6. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierra para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar en Israel. Por eso usted ve que en la pantalla tenemos este hombre con la sandalia en la mano, porque era la manera en que se confirmaba este tipo de transacción legal. Pero en fin, este hombre, hermano, después que dijo sí, la voy a redimir, cuando se enteró de que tenía que adquirir la moabita, dijo: no, yo no puedo redimirla. ¿Y por qué no quiso redimirla? ¿Por qué no pudo? Bueno, el texto nos dice, amados hermanos, que él dijo: no sea que yo perjudique mi heredad. Redímela tú. Este hombre, el texto, hermano, la manera en que está escrito, establece un contraste entre el pariente más cercano y vos. De la misma manera que el libro establece un contraste entre Orfa y Ruth. Orfa se regresó a sus dioses, Ruth siguió a Noemí a su tierra y abrazó, buscó refugio bajo las alas del Todopoderoso. El libro termina con un contraste entre el pariente más cercano y vos. Este rehúsa redimir a Noemí. Hermanos, imagínate por un momento lo que hubiera pasado en esa ocasión. Si no hubiera otro más que la redimiera, ¿qué esperanza tenía Ruth y Noemí? Ninguna. Porque no había nadie que la redimiera. ¿Qué futuro tenían estas dos mujeres? Ninguno. No había nadie que las redimiera, porque este hombre rehusó redimirlas. Pero he aquí vos. Él dijo: yo las redimiré. Y la razón por la cual, hermano, esto es tan relevante para nosotros hoy, amados hermanos, es porque cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que la disposición, hermano, de vos de redimir a Elimelech y a su familia apunta a la disposición de Cristo de venir voluntariamente a redimirte. Amados hermanos, cuando tú lees la palabra de Dios, quiero leerte, por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar en la Biblia, pero si estás tomando nota, apunta a Hebreos capítulo 10, versos 4 al 7. Dice, amados hermanos, de esta manera: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Redimir de entre los perdidos un pueblo para Él. Y Cristo voluntariamente se dispuso a venir a redimirte. Amén. Y por eso tú y yo tenemos esperanza. Amén. Pero hay otro pasaje que sí quiero que lo busques, que habla con mucha claridad acerca de, hermano, la disposición de Cristo que se hizo nuestro pariente más cercano para venir a redimirnos. Y mira Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Amén.
¿Todos lo tienen, hermanos? Dice, mira cómo dice este versículo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, mira las palabras que usa Pablo en este versículo para describir esta actitud de Cristo. Dice que Él, aunque existía en forma de Dios, si usted nunca ha leído este pasaje, déjeme explicarle brevemente. Esta expresión significa literalmente de esta manera: Él, aunque era igual a Dios, porque el Hijo tiene la misma naturaleza divina del Padre, siendo Él Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse. Hermanos, Cristo no se aferró a su condición divina para venir a redimirnos. Si bien es cierto que el pariente de Elimelech consideró su herencia como de mayor valor que cumplir la ley de Dios, si bien es cierto que el pariente de Elimelech consideró su herencia como demasiado importante para ponerle en riesgo, también es cierto que Cristo no consideró su posición como Dios. Él no consideró su gloria divina como algo a que aferrarse para rehusar venir a redimirnos. Él veló su gloria. Él veló su gloria. Él, vamos a se humilló y se hizo como uno, como nosotros, pero sin pecado. Y se hizo obediente hasta la muerte. Es por eso, amados hermanos, que el Espíritu Santo, aún desde el Antiguo Testamento, estaba dando luces, llevando a su pueblo a mirar a vos, no como el Redentor último, sino que el Espíritu Santo estaba llevando a su pueblo en el Antiguo Testamento a mirar a vos y a considerar a este hombre que pudiera anhelar al verdadero Redentor, a uno que se dispusiera a venir a redimirnos de nuestra miseria. El texto que acabamos de leer en Ruth, hermano, dice que en el tiempo de Israel, aleluya, había una costumbre que cada vez que se hacía un intercambio de tierra, dice que uno se sacaba la sandalia y se la daba al otro. En este caso, este hombre renunció a su derecho de redención, y para confirmar que él no lo iba a hacer, se quita la sandalia y se la da a vos. Oh, mi hermano, Cristo en la cruz del Calvario no se quitó la sandalia. Cristo en la cruz del Calvario confirmó nuestra redención diciendo: consumado es. Amén. Todo fue pagado. Amén. Tetelestai en griego. Amados hermanos, Cristo vino a este mundo. Él se dispuso a redimirte, no para que tu nombre no fuera quitado de la presencia consoladora de Dios, no para preservar tu nombre y que no fuera quitado, porque tu nombre y el mío ya estaba excluido. Cristo se dispuso a redimirnos y a ocupar nuestro lugar para que tu nombre fuera escrito eternamente en el libro de la vida. Amén. Mi pregunta es: ¿cómo tú no puedes amar a este Redentor? Que no solamente te redimió por gracia, también Él te redimió voluntariamente. Él cargó sobre sus hombros
el peso de el castigo por nuestro pecado, para hacer nuevas todas las cosas, para redimir no solamente tu alma, sino redimir también la creación. ¿Cómo no podemos amar a este Redentor? ¿Cómo no podemos vivir para Él? Y esto me lleva a considerar un detalle importante en el texto, hermano. Y es evidentemente, ¿cuál es la explicación del cumplimiento de la promesa? Alguien tenía que estar dispuesto a redimirnos. ¿Y quién fue ese alguien? En el caso de Ruth, vos. Que vino a ser él su pariente más cercano. Fíjate que vos no eres el pariente más cercano de Ruth. Porque el libro de Ruth comienza diciendo que vos eras pariente de ¿quién? De Elimelech. Y vos le dices a Ruth, cuando Ruth le dice redímeme, vos le dices a Ruth, yo quiero redimirte, pero hay uno que es más cercano todavía. Y al este no querer, vos vino a ocupar el lugar del pariente más cercano. De la misma manera, Cristo estuvo dispuesto a ocupar, hacerse nuestro pariente más cercano para proveer salvación abundante para nosotros. Para que tu nombre fuera escrito eternamente en el libro de la vida y del Cordero. Un libro que, como alguien diría, fue escrito. Tu nombre fue escrito simbólicamente, lo voy a decir. No quiero que piensen que esto que voy a decir ahora es literal. Es simbólico. Pero tu nombre fue escrito en el libro de la vida con la sangre del Cordero. Amén. Que estuvo dispuesto a morir por ti. Amén. ¿Cuál me lleva a preguntarme cómo no puedo amar a este Redentor? Amén. ¿Cómo no puedo amar a este Redentor que dejó todo atrás sin tener que? Dejó todo atrás para venir a redimirme, para darme un lugar, una presencia consoladora de Dios. ¿Cómo no puedo amar a este Redentor hermoso, suficiente? Lo dejó todo para venir a servirme a mí. ¿Cómo no puedo servirle a Él? Eso me lleva a considerar un detalle importante en este pasaje que lo podemos leer rápidamente, pero es muy relevante para nosotros. Y este pasaje, hermano, este detalle, lo encontramos, hermano, precisamente en el verso 1 y verso 2. Yo creo que tú leas verso 1, verso 2. Y vamos a leer el verso 6. Dice: y vos subió a la puerta y allí se sentó, y he aquí que el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando, y le dijo: tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Si hay algo que tiene el autor del libro de Ruth, es que él es muy cuidadoso en llevar récord de nombres. Y siguiendo la historia del libro de Ruth, este pariente más cercano ocupaba en el drama, ocupaba un lugar muy importante, porque era el pariente más cercano que podía redimir a Elimelech. El texto del libro de Ruth comienza con nombres y te menciona Elimelech, y no dice Elimelech y su familia, para abreviar, dice Elimelech, Noemí, Malión, Kelión, sus hijos, pero también menciona a Orfa y a Ruth, dos moabitas, que una se regresó y la otra siguió con Noemí. Pero en el capítulo 2 no menciona otro nombre, Boz. Y ahí es donde primero se nos introduce este hombre, se nos presenta este hombre. Sin embargo, en el capítulo 4, al final del capítulo, el libro termina con nombres. Yo creo que tú mires este detalle importante. Dice, hermano, vamos a leer el verso 17. Dice: y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que es el padre de Isaí, padre de David. Ahí hubiera podido terminar el libro.
Sin embargo, él sigue diciendo, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Este hombre, por ponerlo de una manera, estaba obsesionado con los nombres. Porque repite Boz, su nombre, repite el nombre de Obed, ¿sabes? Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué cuando va a mencionar el pariente más cercano, no dice su nombre? ¿Sí te fijas en eso? Él dice que el Boz le dijo, oye tú, ven acá, y siéntate. Eso en el griego, hermano, la traducción literal al inglés de esa expresión es Mr. So and so. En la traducción en hebreo. Mr. So and so. O en español sería, oye fulano, ven acá. ¿Por qué este hombre permanece sin nombre? De él no sabemos casi nada. Lo único que sabemos es que era el pariente más cercano y que no quiso redimir a Elimelech. Amados hermanos, es interesante que el autor del libro de Ruth consideró que el nombre de este hombre no era digno ni siquiera de mencionarse. Y por eso Ruth vos le dice, oye tú. ¿Y por qué el nombre de este hombre, que potencialmente podía ser un personaje muy importante, no era digno de mencionarse? Bueno, el verso 6 no lo dice. Dice el verso 6, el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Como decía el pastor Sujel Michelem, predicando en este pasaje, decía, este es el típico caso de no es que no podía, es que no quería. Este hombre rehusó cumplir su responsabilidad como miembro de la comunidad del pacto por preservar su heredad temporal. El nombre de este hombre, si él hubiera decidido cumplir su responsabilidad que tenía como miembro de la comunidad del pacto, si él hubiera decidido sacrificar su heredad por cumplir la ley de Dios, su nombre hubiera quedado registrado no solamente en el libro de Ruth, sino que hubiera quedado registrado en la genealogía del Mesías. Sin embargo, el nombre de este hombre permanece anónimo para siempre, porque prefirió su heredad antes de cumplir su responsabilidad como miembro de la comunidad del pacto. Hermano, y en esto hay una lección para ti y para mí. Y quiero terminar con esta lección en esta mañana. Hermanos, este hombre puso sus propios intereses antes que el reino de Dios y el plan redentor de Dios. Y yo te pregunto, ¿no somos tú y yo iguales? Muchas veces rehusamos cumplir nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad del pacto, que es la iglesia, por, amados hermanos, priorizar nuestra heredad de este lado de la eternidad. No somos nosotros iguales, hermano. No estamos llenos nosotros de excusas. Este hombre dijo, no puedo. No es esa nuestra palabra, nuestra expresión favorita cuando viene a las cosas del reino de Dios. No es esa nuestra expresión favorita cuando viene la hora de cumplir nuestra responsabilidad como miembro del pacto y de la comunidad del pacto. Y usted se preguntará, ¿cuál es mi responsabilidad? Servir a tus hermanos como Cristo te sirvió. Y esto lo sabemos porque Pablo le dijo a la iglesia de los filipenses, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
el cual, estando en la condición de Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Pero cuando viene ese momento, nosotros fácilmente decimos, no puedo. No es que no puedes, es que no quieres. No quieres. Hermano, el nombre de este hombre quedó en el anonimato. Muchas de las personas que hoy están en las iglesias. Lo voy a decir de esta manera. Y quiero hablar específicamente a los miembros de Primera Iglesia Bautista de Orguilla, Primera Iglesia Bautista de Dalhart. Si tú mueres hoy, ¿cuál es el legado que tú dejas atrás en primera? ¿Cuál es el legado que tú dejas atrás? En 20 años, ¿cómo tu nombre será recordado entre los miembros de primera en 20 años? Como el de este hombre, anónimo, pasaste por la primera iglesia bautista como un individuo, como un fulano. Que en 20 años nadie se acuerda de ti. ¿Sabes por qué? Porque viviste tu vida enfocado en mantener tu herencia de este lado de la eternidad. Nunca tuviste tiempo de invertir en los más jóvenes. Cuando Dios trajo nuevos creyentes a tu vida, estabas tan ocupado. Hermano, hay muchos creyentes hoy que están dispuestos a gastar su vida, a gastar su última gota de energía en cosas temporales, en el trabajo, en hacer su propia herencia en este mundo. No tienen tiempo para otra cosa. Hermanos, si por ellos dependiera, ellos trabajaran de 24 horas, las 24 horas al día. Nunca es suficiente porque están obsesionados con las cosas temporales de este mundo. Porque valoran más la herencia terrenal que la gloria de Dios, el plan redentor de Dios en el mundo. En este caso, están más obsesionados, están más interesados en construir su propia herencia, en garantizar un buen retiro, un retiro sin necesidad, lo cual no es malo en sí mismo, pero prefieren eso antes que el nombre de Cristo sea hecho célebre en Dalhart. Hermanos, y están tan enfocados en eso que no tienen tiempo para nada más. Dios trae nuevos creyentes, no hay tiempo para discipularlos, no hay tiempo para reunirnos, no hay tiempo ni siquiera para hacer una llamada, porque no tenemos tiempo. Y como siempre he dicho, no es que tú no tienes tiempo, es que tú no quieres. Porque te amas a ti más de lo que tú amas a Dios. Porque amas más tu gloria por barata que sea, que la gloria del Dios vivo. ¿Cómo tu nombre será recordado? Como el nombre de un hermano hace 20 años en nuestra iglesia o un hermano. Oh, un hermano. Cada vez que a ese hermano podíamos ir a buscar un consejo, porque siempre tiene una palabra bíblica de consuelo y una exhortación. Oh, hace 20 años, aquí había un hermano cuyo nombre era Phil de Blanco, que siempre estaba visitándolos a los hermanos, siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre predicaba el evangelio. Era un hermano que mostraba el carácter de Cristo, siempre quería discipular a alguien. Es así como te van a conocer, como te van a recordar. Y aún más, en el reino de nuestro Dios, ¿cómo tu nombre será recordado? ¿Serás tú de esos que Cristo mismo le dijo, buen siervo y fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo cual una vez más nos lleva a preguntarnos, y tú como miembro de la iglesia te tienes que preguntar, ¿en qué empresa tú estás gastando tu vida? Cuando leemos la experiencia de este hombre, tiene la palabra de Cristo en nuestra mente,
cuando Él le dijo a sus discípulos y a todos los que lo oyeran: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Amén. Por servir a Cristo, tú vas a perder horas de descanso. Pero ¿eso qué? Porque en Cristo tú y yo tenemos un descanso eterno. Amén. Por servir a Cristo, sirviendo a mis hermanos, tú y yo vamos a sacrificar comodidad, bienestar y un futuro de este lado de la eternidad. Quizás por servir a Cristo tú vas a tener que sacrificar tu reputación. Pero ¿hizo qué? Porque Cristo el Redentor vino a este mundo voluntariamente para que tu nombre fuera escrito en el libro de la vida. Amén. Para servir a Cristo y vivir para Él. Hermanos, cuando el apóstol Pablo, yo quiero hacer énfasis en esto, cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia filipense: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, en palabras simples, resumidas, ¿sabes lo que le dijo? Hay en vosotros este mismo sentir como en Cristo Jesús. Mueran a ustedes mismos. Para servir a Cristo es necesario morir, tienes que morir a ti mismo. Por eso que Él murió por mí. Amén. Quizás nunca alcances el sueño americano. Quizás si lo alcanzaste, se te va a ir entre las manos. Porque vas a estar tan ocupado en el reino de Dios que no vas a tener tiempo para mantener la gloria temporal de este mundo. ¿Y hizo qué? Porque Cristo dijo a sus seguidores: no os hagáis tesoros en este mundo, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en el cielo. Amén. ¿Hizo qué? Porque la Biblia dice, hermano, en la carta a los hebreos, que habiendo recibido en nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud sirviendo a Dios. Amén. ¿Cómo tú, si tú dices que tú y yo somos cristianos, cómo tú y yo podemos vivir nuestra vida sin vivir sacrificialmente sirviendo a este hermoso, glorioso Redentor? Oh, mi hermano, tú y yo tenemos que en esta mañana arrepentirnos y suplicar a Dios que nos perdone. Porque sabes, hermano, ¿sabes lo que me enseña Ruth capítulo 4 con la historia de este hombre? Este hombre, fíjate, que este hombre, una vez más, solamente sabemos dos cosas de él: que era el pariente más cercano a Elimelech y que no quiso redimir a Elimelech. ¿Y qué es lo que me enseña esto de Dios? Esto me enseña y me recuerda que Dios conoce tu corazón. Fíjate que el hombre no dijo: ¿sabes qué? Vos, yo no quiero, eso me va, no, yo no quiero hacerlo. Él dijo: no puedo. Pero Dios expuso la motivación de su corazón. Porque no quiero que mi heredad sea dañada. Dios conoce la motivación. Cuando tú dices no puedo, Dios conoce la motivación de tu corazón. Y Dios sabe cuando realmente no puedes y cuando realmente no quieres. Pero ¿cómo podemos vivir nosotros en este mundo sin hacer que el nombre de este Dios sea hecho célebre? Y una vez más, miembro de Primera Iglesia Bautista, en 20 años, ¿cómo tú serás recordado? ¿En qué tú inviertes tus días, hermano? ¿Cómo tú vives tus días? Si tú miras tu semana que pasó, ¿qué tú hiciste la semana pasada? ¿A quién tú bendeciste con la palabra de Dios esta semana que pasó? ¿A quién le predicaste el evangelio? ¿A qué hermano animaste? ¿A qué hermano? ¿Qué hiciste para que el ministerio de la palabra a través de Primera, tu iglesia, pueda avanzar sin obstáculo en Dallas? ¿Qué hiciste? Si no hicimos nada, debemos de arrepentirnos en esta mañana y suplicar a Dios que nos perdone. Porque, mi hermano, cuando tú y yo no hicimos nada,
Él lo hizo todo. Para que en Él pudiéramos tener perdón y pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y quiero terminar en esta mañana hablándole a los hombres cristianos que estamos aquí. Si tú eres cristiano, yo quiero que tú sepas, hermano, by the way, hay tantas implicaciones de esto. Porque Él es el Redentor. La iglesia tiene que ser una comunidad redentora. Hermanos, la iglesia de Cristo es una comunidad redentora. Y cuando hablo de una comunidad redentora, estoy hablando no de una comunidad que tiene poder para salvar, porque el poder para redimir y salvar viene ¿de quién? De Dios. Cuando hablo de una comunidad redentora, estoy hablando de una comunidad que intencionalmente está buscando oportunidad para aplicar la palabra de Dios en la vida de sus miembros. Esa es la iglesia. Una comunidad redentora, una comunidad que es intencional en aplicar la palabra de Dios en la vida de sus hermanos, en buscar al perdido y darle el evangelio para que el nombre de Cristo sea célebre. Mi pregunta para ti y para mí es, ¿somos nosotros una comunidad redentora? Cuando vemos al hermano en pecado, vamos y lo amonestamos. Cuando vemos al hermano débil, vamos y lo animamos con la palabra de Dios. Cuando vemos al hermano que se endurece en sus pecados, vamos y lo exhortamos y lo animamos. Si no lo somos, tenemos que arrepentirnos. Porque nosotros somos la comunidad del Redentor. Pero a los esposos que están aquí, si tú eres cristiano, si una cosa nos ha enseñado el libro de Ruth, a través de vos como tipo del Redentor Supremo, es la manera en que los esposos cristianos debemos amar a nuestras esposas. Y yo quiero que tú pienses, el hombre creyente que está aquí en esta mañana, yo quiero que tú pienses en esto por un momento y quiero terminar con esto. Vos, su vida, su disposición de redimir, apunta no solamente a Cristo, ya eso lo demostramos claramente, pero vos encarna, por decirlo de una manera, lo que implica amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Él sacrificó su futuro por redimir a Ruth. Él la amó, siendo una extranjera, siendo una desposeída, siendo una indigna extranjera, Él la redimió. Vos y Ruth nos enseñan que el propósito fundamental, no el único, pero el propósito fundamental del matrimonio es reflejar la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y si tú, hombre creyente, si tú y yo no estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, tú y yo tenemos que volvernos al Señor en esta mañana. Tú y yo debemos de cuidar la reputación de nuestra esposa. Tú y yo debemos de amar a nuestras esposas y hermano, y ser instrumento de redención para ellas. Y si tú y yo no lo estamos haciendo, tú y yo tenemos que arrepentirnos porque estamos dando una mala imagen de Cristo a nuestra familia. Oh, mi hermano, este libro tiene implicaciones para la manera en que tú amas a tu esposa, la manera en que tú y yo amamos, servimos a nuestra familia como líderes. El líder creyente, el líder cristiano en su hogar, el cabeza de familia cristiano, es un líder redentor para la vida de su esposa y de su familia. Hermano, cuando yo leo esto, yo veo mi propia incapacidad. Yo no creas que te estoy señalando a ti, hombre cristiano, yo me estoy mirando a mí mismo. Y yo veo esto y digo, yo tengo que crecer en mi habilidad de amar a mi mujer como Cristo ama a la iglesia. Porque no lo hago todo el tiempo perfectamente, pero es algo que Dios demanda de mí. Que Dios nos ayude, hermano. Tú y yo debemos vivir de tal manera que cuando nuestros hijos crezcan y alguien le pregunte, ¿tú sabes cómo Cristo ama a la iglesia? Y ellos van a decir, sí, como mi papá amaba a mi mamá. Así Cristo ama a la iglesia. Y tú y yo somos tan incapaces de hacer esto. Por eso, hombre cristiano que estás aquí,
tú y yo necesitamos correr desesperadamente a Cristo. Porque lo que tu mujer más necesita no es tu dinero. Lo que tu mujer más necesita no es tu dinero, y te lo voy a decir con la claridad que me caracteriza. Lo que tu mujer más necesita no es tu dinero miserable. No es la mejor casa. Lo que tu mujer necesita es que la ames como Cristo a la iglesia. Y si tú no lo has hecho, tú necesitas pedirle perdón a Dios, y necesitas pedirle perdón a tu mujer y dar frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor nos ayude. Y si tú no eres creyente, yo quiero invitarte a que en esta mañana tú vengas al Redentor. Confía en Él. Este Dios, siendo tú un pecador, indigno pecador, Él murió por ti. Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros, para que tú, que estabas excluido y estás excluido, fueses aceptado en el reino de Dios. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Vamos a terminar en oración en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar. Después de haber considerado la legalidad, el carácter legal de nuestra redención y las implicaciones de nuestra redención, del cumplimiento de esta promesa de redención, que necesitábamos a alguien dispuesto a redimirnos, y ese alguien fue Cristo. Iglesia, regocíjate en Él. Vive para Él en esta semana, para la gloria de su nombre. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita y gloriosa Trinidad, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga entre nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos. Hermanos, los miembros de la iglesia, sí, que los padres vayan a buscar a los niños al nursery, y los miembros de la iglesia regresen para reunirse con los niños.